¿Qué pasó con Caín después de matar a Abel? Un análisis profundo según la Biblia y la teología. Hoy exploraremos una de las historias más intrigantes de la Biblia. ¿Qué ocurrió con Caín después de que mató a su hermano Abel? Esta narrativa no solo nos presenta un acto de violencia, sino que también abre la puerta a una serie de preguntas profundas sobre la naturaleza humana, el perdón y la redención. La historia de Caín y Abel es fundamental para entender no solo la relación entre los hermanos, sino también el conflicto inherente en la humanidad misma. En Génesis 4:6 al verso 7, Dios le advierte a Caín sobre el peligro del pecado, diciendo, ¿por qué te has enojado? ¿Y por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta, con todo, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. Esta advertencia no solo señala la lucha constante entre el bien y el mal, sino que también enfatiza la responsabilidad personal que cada uno tiene en sus elecciones. Vamos a profundizar en los textos bíblicos y en los estudios teológicos para comprender mejor esta fascinante historia y sus implicaciones a lo largo del tiempo. Al hacerlo, esperamos descubrir no solo las lecciones que nos enseña sobre nuestras propias vidas, sino también cómo esta narrativa ha resonado a lo largo de la historia, desafiándonos a confrontar nuestras propias emociones y decisiones. En 1 de Juan 3:12 se menciona que Caín era del maligno, lo que subraya la conexión entre sus acciones y su estado espiritual. Esto nos lleva a cuestionar cómo nuestras propias elecciones pueden estar influenciadas por fuerzas internas y externas. ¿Estamos dispuestos a reconocer nuestras luchas y buscar el perdón? Acompáñame en este viaje de descubrimiento, donde exploraremos el significado de estas historias y cómo pueden transformarnos. Número 1. El relato bíblico de Caín y Abel. Comencemos por recordar la historia tal como aparece en el libro del Génesis. Caín y Abel eran los hijos de Adán y Eva, la primera pareja humana creada por Dios. Caín, agricultor, y Abel, pastor de ovejas, ofrecieron sacrificios a Dios, un acto que reflejaba su devoción y la relación que buscaban mantener con lo divino. Sin embargo, Dios miró con agrado la ofrenda de Abel, pero no la de Caín, Génesis 4:3 al verso 5. Esta diferencia en la aceptación de las ofrendas generó un fuerte resentimiento en Caín, quien, en lugar de reflexionar sobre la razón de este rechazo, permitió que su ira se apoderara de él. En Génesis 4:5 se nos dice que Caín se enojó mucho, y su semblante se demudó. Esta frase es crucial, ya que muestra cómo las emociones pueden influir en nuestro comportamiento y decisiones. Caín, en lugar de buscar la causa de la desaprobación de Dios, se dejó llevar por sus sentimientos, lo que llevó a un desenlace trágico, el asesinato de su hermano Abel, Génesis 4:8. Este acto no solo fue un crimen, sino también un reflejo de los celos y la envidia, temas recurrentes en la experiencia humana. La historia de Caín y Abel se convierte así en un espejo de nuestras propias luchas internas. En Proverbios 14:30 se menciona que el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia de Caín no solo lo llevó a cometer un acto violento, sino que también ilustra cómo el odio puede consumir y destruir. La relación entre los hermanos, que debería haberse basado en el amor y el apoyo mutuo, se transformó en rivalidad y desconfianza de Caín hacia su hermano Abel. Además, el relato pone de manifiesto la fragilidad de las relaciones humanas. Caín y Abel, aunque eran hermanos, se convirtieron en rivales debido a la competencia y la falta de comunicación. Esta narrativa resuena a lo largo de los siglos, recordándonos que el odio y la rivalidad pueden surgir incluso entre quienes deberían amarse y apoyarse. Como se menciona en 1 de Juan 3:12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esta comparación destaca la naturaleza destructiva de los celos y la falta de amor. La historia, por lo tanto, no solo es una advertencia sobre el peligro de la envidia, sino también una invitación a cultivar la empatía y la comprensión en nuestras propias vidas. Al reflexionar sobre esta narrativa, podemos preguntarnos cómo manejamos nuestras emociones y cómo podemos construir relaciones más saludables, eligiendo el amor sobre el resentimiento. Número 2. La condena de Caín. Después de cometer el crimen, Dios confronta a Caín y le pregunta dónde está Abel. La respuesta de Caín es notable y llena de ironía: ¿soy yo acaso el guardián de mi hermano? Génesis 4:9. Esta frase revela no solo su intento de evadir la responsabilidad, sino también una profunda deshumanización. Caín no ve a Abel como su hermano, sino como un objeto de rivalidad. La pregunta retórica que plantea indica una desconexión emocional y moral, lo que lo hace aún más culpable ante los ojos de Dios. Como castigo, Dios le dice que será un errante y un fugitivo en la tierra, Génesis 4:12. Este castigo plantea la cuestión de la justicia divina: ¿es un castigo justo? Algunos teólogos argumentan que la respuesta de Dios muestra su deseo de redención, mientras que otros ven la acción como un acto de misericordia. La naturaleza del castigo sugiere que Dios, a pesar de la gravedad del pecado, aún desea preservar la vida de Caín.
En Éxodo 25, Dios habla sobre la consecuencia del pecado, indicando que la iniquidad puede afectar a las generaciones, pero aquí parece que Dios elige un enfoque diferente al permitir que Caín viva, aunque en condiciones de sufrimiento. Esta elección sugiere que el castigo de errante y fugitivo también podría servir como una oportunidad para la reflexión y el arrepentimiento. Algunos teólogos interpretan esta medida como una forma de gracia, un intento de llevar a Caín a reconocer la magnitud de su error. La pregunta de por qué Dios no castiga a Caín de manera más severa ha llevado a diversas interpretaciones sobre la naturaleza del perdón y la justicia. En Romanos 5:20 se menciona que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Esta idea refuerza la noción de que incluso los más grandes pecadores pueden encontrar una salida a través de la gracia divina de Dios. La historia de Caín, por lo tanto, se convierte en una ilustración de cómo la misericordia puede coexistir con la justicia, un tema que resuena a lo largo de toda la narrativa bíblica. Número 3. El signo de Caín. Dios, en un acto de protección, le marca un signo a Caín para que nadie lo mate, Génesis 4:15. Este signo de Caín ha sido objeto de muchas interpretaciones a lo largo de los siglos. Algunos lo ven como un símbolo de la misericordia de Dios, un recordatorio de que, incluso en medio del pecado y la transgresión, Dios no desea la muerte del pecador, sino su redención. Esta perspectiva se sostiene en el contexto de otros pasajes bíblicos que destacan la misericordia divina, como en Ezequiel 33, verso 11, donde Dios dice, no quiero la muerte del que muere, sino que se vuelva de su camino y viva. Por otro lado, hay quienes interpretan el signo como un recordatorio perpetuo del pecado cometido por Caín. Este enfoque resalta que, aunque Dios extiende su misericordia, la huella del pecado permanece. En Romanos 6:23 se nos enseña que la paga del pecado es muerte, y este signo podría servir como un recordatorio de las consecuencias del pecado, incluso cuando hay un camino de redención disponible. Este signo plantea una pregunta ética importante: ¿debería un asesino recibir protección? La decisión de Dios de proteger a Caín a pesar de su crimen plantea interrogantes sobre la naturaleza de la justicia y la misericordia. Al otorgarle un signo que lo mantiene a salvo, Dios establece un precedente sobre la capacidad de redención y el valor de la vida humana, incluso en aquellos que han cometido actos atroces. Esto nos lleva a reflexionar sobre la naturaleza de Dios, un ser que, aunque justo, también es rico en misericordia. Además, este acto de protección puede ser visto como un indicativo del deseo de Dios de mantener la paz y la vida en la humanidad. En Génesis 9:6, después del diluvio, Dios establece un principio de justicia al afirmar que el que derramare sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada. Esto establece la gravedad del asesinato y, sin embargo, la acción de Dios con Caín resalta la posibilidad de que la misericordia pueda ofrecer un camino alternativo a la violencia y la retribución. En última instancia, el signo de Caín puede ser visto como un símbolo de la complejidad de la naturaleza humana y la relación entre la justicia y la misericordia. Dios protege a Caín, no porque ignore su crimen, sino porque desea que el arrepentimiento y la restauración sean posibles. Este acto puede inspirarnos a considerar cómo, en nuestras propias vidas, podemos ser instrumentos de misericordia y perdón, incluso cuando enfrentamos situaciones difíciles o desafiantes. La historia de Caín se convierte así en un poderoso mensaje de que, aunque el pecado tiene consecuencias, la esperanza y la redención siempre están al alcance. Número 4. La vida de Caín después del asesinato. Después de su castigo, Caín se establece en la tierra de Nod, al este de Edén, Génesis 4:16. Allí, se casa y tiene hijos, entre ellos a Enoc. Caín funda una ciudad y la nombra en honor a su hijo. Este desarrollo muestra que, a pesar de su pecado, Caín sigue adelante con su vida, lo que nos lleva a considerar el tema de la vida después del pecado. En este contexto, la historia de Caín plantea importantes preguntas sobre la naturaleza de la redención y el perdón. A menudo se piensa que el pecado puede llevar a la desesperación total, un sentimiento que se refleja en muchos pasajes de las Escrituras, como en Salmos 38:4, donde el salmista expresa: porque mis iniquidades han sobrepasado mi cabeza, como carga pesada se han agravado sobre mí. Sin embargo, la vida de Caín sugiere que las personas pueden seguir adelante, incluso después de cometer actos terribles. Este punto es crucial en la comprensión del arrepentimiento y la redención. La decisión de Caín de construir una ciudad puede ser interpretada de varias maneras. Por un lado, podría considerarse un intento de reconstruir su vida y buscar un nuevo comienzo. En este sentido, su acción refleja un deseo humano fundamental de encontrar un propósito y significado, a pesar de las circunstancias adversas. En Proverbios 24:16 se dice: porque 7 veces cae el justo, y vuelve a levantarse, recordándonos que la caída no es el fin, sino una oportunidad para levantarse y seguir adelante. Además, el hecho de que Caín funda una ciudad puede simbolizar el deseo de conexión y comunidad. En Génesis 2:18, Dios dice: no es bueno que el hombre esté solo, lo que sugiere que incluso aquellos que han pecado buscan la compañía de otros.
Esto resalta una verdad importante, la necesidad humana de relaciones y apoyo mutuo, incluso en tiempos de crisis moral. El nacimiento de Enoc y otros hijos de Caín también nos recuerda que la vida continúa a pesar de los errores del pasado. La narrativa no se detiene en el pecado de Caín, sino que muestra cómo, a pesar de su transgresión, la vida sigue. En Romanos 8:1 se nos asegura que ahora, pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, una declaración que se puede extender a la idea de que, aunque enfrentemos consecuencias por nuestras acciones, siempre hay un camino hacia la esperanza y la restauración. En este contexto, la vida de Caín puede ser vista como una representación de la lucha humana por encontrar redención. La historia nos enseña que, aunque el pecado tiene consecuencias graves, no define nuestro futuro. La gracia de Dios puede permitir que incluso los que han fallado gravemente encuentren un nuevo camino, recordándonos que la vida, con todas sus complejidades, está llena de oportunidades para el cambio y el crecimiento. Número 5. Interpretaciones teológicas. Los estudios teológicos han abordado el tema de Caín de diversas maneras, reflejando la complejidad de su historia y su relevancia a lo largo de los siglos. Algunos ven a Caín como una figura trágica que, a pesar de sus acciones, busca la redención. Esta perspectiva resalta el sufrimiento interno de Caín tras el asesinato de Abel, sugiriendo que su vida en la tierra de Nod es una búsqueda por encontrar su lugar en un mundo que ha cambiado drásticamente para él. Otros teólogos lo consideran un símbolo de la humanidad caída, mostrando cómo el pecado puede llevar a la desesperación y a la alienación. En Romanos 3:23 se menciona que todos han pecado y están destituidos de la gloria de Dios, lo que nos recuerda que la historia de Caín es, en última instancia, una representación de la lucha humana con el pecado. Su rechazo de la responsabilidad y su envidia hacia Abel son características que resuenan con la naturaleza humana, revelando cómo las emociones descontroladas pueden llevar a la tragedia. En el Nuevo Testamento, en Hebreos 11:4, se menciona a Abel como un hombre de fe, mientras que Caín representa la falta de fe. Este contraste entre ambos hermanos sugiere que la historia de Caín y Abel no solo es un relato sobre relaciones fraternas, sino una lección sobre la fe, la aceptación y las consecuencias de nuestras decisiones. La fe de Abel, que se manifiesta en su ofrenda aceptada, se contrapone a la actitud de Caín, que, al sentirse menospreciado, reacciona de manera destructiva. Además, un Juan 3:12 ofrece una reflexión sobre la naturaleza del pecado al decir, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. Esto no solo establece una clara distinción moral entre Caín y Abel, sino que también subraya la idea de que las acciones de Caín son el resultado de su alejamiento de Dios y su falta de comprensión de lo que significa vivir en comunión con Él. Las interpretaciones también abarcan la idea de que la historia de Caín puede servir como una advertencia sobre las consecuencias de nuestras decisiones y la importancia de la autocomprensión y la humildad. En Proverbios 16:18 se dice, antes del quebranto es la soberbia, sugiriendo que el orgullo y la falta de autocrítica pueden llevar a la caída. Caín, al no aceptar la posibilidad de un error y al rechazar la corrección divina, se sumerge en el pecado. Por último, la figura de Caín nos invita a reflexionar sobre el tema del perdón y la posibilidad de redención. Si bien su pecado fue grave, la historia no termina en su condena, sino que se abre a la oportunidad de transformación. En 2 Corintios 5:17 se nos dice, si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Este mensaje de esperanza puede extenderse a la historia de Caín, recordándonos que, independientemente de nuestras acciones, siempre hay un camino hacia la restauración y la reconciliación con Dios. Número 6. Reflexiones sobre el perdón y la redención. La historia de Caín nos invita a reflexionar profundamente sobre el perdón y la redención. ¿Puede alguien que ha cometido un pecado tan grave encontrar el perdón? Muchos teólogos creen que sí, argumentando que la gracia de Dios es suficiente para cubrir incluso los peores pecados. Esta idea se fundamenta en pasajes como Efesios 2:8 al verso 9, donde se dice, porque por gracia sois salvos, por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Este versículo resalta que la salvación no depende de nuestras acciones, sino de la generosidad y el amor de Dios. La historia de Caín nos recuerda que, aunque el pecado puede llevar a consecuencias severas, siempre hay un camino de regreso a Dios. Este mensaje de esperanza es fundamental para muchas tradiciones religiosas. En Lucas 15:11 al verso 32, la parábola del hijo pródigo ilustra perfectamente este concepto. El hijo, a pesar de haber desperdiciado su herencia y haber pecado gravemente, es recibido con los brazos abiertos por su padre al regresar. Esta narrativa resalta que, sin importar cuán lejos nos alejemos, siempre hay un lugar para el arrepentimiento y la restauración. Además, la historia de Caín nos lleva a considerar cómo nuestras propias acciones pueden impactar nuestras vidas y las de los demás. En Gálatas 6:7 se nos advierte, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará.
Esto nos recuerda que nuestras decisiones tienen consecuencias, no solo para nosotros, sino también para aquellos que nos rodean. Caín, al actuar impulsivamente, no solo afectó su propia vida, sino que también destruyó la de su hermano y la de sus padres, introduciendo el dolor y el sufrimiento en su familia. Sin embargo, el perdón y la redención no son solo para aquellos que han pecado gravemente. Todos enfrentamos la necesidad de perdón en algún momento de nuestras vidas. En Mateo 6:14 al verso 15, Jesús enseña que si perdonáis a los hombres sus ofensas, os perdonará también a vosotros vuestro Padre Celestial, pero si no perdonáis a los hombres sus ofensas, tampoco vuestro Padre os perdonará vuestras ofensas. Esta enseñanza subraya la interconexión entre el perdón que damos y el que recibimos, mostrando que el perdón es tanto un acto de gracia como una responsabilidad moral. De este mismo modo, la historia de Caín es un llamado a la reflexión sobre la naturaleza del arrepentimiento. En 2 Crónicas 7:14 se dice, si se humillare mi pueblo, sobre el cual es invocado mi nombre, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Este pasaje resalta que el verdadero arrepentimiento implica un cambio de corazón y acción, una disposición a volver a Dios con sinceridad. En conclusión, la historia de Caín no solo aborda el pecado y la justicia, sino que también se convierte en una poderosa lección sobre el perdón y la posibilidad de redención. Nos invita a reconocer que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre hay un camino hacia la restauración. Al igual que Caín, todos enfrentamos la oportunidad de transformar nuestras vidas a través del arrepentimiento y la gracia de Dios, recordándonos que el amor divino siempre busca reconciliar y restaurar. Número 7. Conclusión. La historia de Caín y Abel es mucho más que un relato sobre un homicidio, es una profunda exploración de la naturaleza humana, la justicia divina y la posibilidad de redención. A través de la vida de Caín, vemos la complejidad del pecado y la misericordia, reflejando la lucha interna que todos enfrentamos entre el bien y el mal. En Romanos 7:15, el apóstol Pablo expresa esta batalla al decir, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Esta lucha es inherente a la condición humana y se manifiesta claramente en la historia de Caín. Nos recuerda que, a pesar de nuestras acciones, siempre hay esperanza. En Isaías 1:18, Dios ofrece una invitación poderosa, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán. Emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, como la lana serán. Este versículo subraya la disposición de Dios a perdonar y restaurar, un tema central que resuena a lo largo de las Escrituras. La narrativa de Caín y Abel sigue resonando en nuestras vidas hoy en día, desafiándonos a reflexionar sobre nuestras propias decisiones y la forma en que tratamos a los demás. Nos invita a considerar cómo nuestras acciones pueden afectar no solo nuestras vidas, sino también las de quienes nos rodean. En Mateo 7:12, Jesús nos instruye, así que, en todo, haced a los hombres lo que queráis que ellos os hagan, porque esta es la ley y los profetas. Esta enseñanza resalta la importancia de la empatía y la compasión en nuestras interacciones. Además, la historia nos recuerda la necesidad de cultivar la fe y el amor en lugar del resentimiento y la envidia. En 1 Corintios 13:4 al verso 5, se define el amor de esta manera, el amor es paciente, es bondadoso, no tiene envidia, no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo. No se irrita, no toma en cuenta el mal. Este llamado al amor nos desafía a ser conscientes de nuestras emociones y a elegir el camino de la reconciliación en lugar del conflicto. Finalmente, la historia de Caín y Abel también nos recuerda la importancia del arrepentimiento y la búsqueda de la redención. Cada uno de nosotros tiene la capacidad de cambiar y buscar un nuevo comienzo, sin importar cuán lejos hayamos caído. En Salmo 51, verso 10, el salmista clama, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. Este deseo de transformación es lo que Dios ofrece a todos los que buscan volver a Él. En resumen, la historia de Caín y Abel es una rica narrativa que nos invita a profundizar en nuestra comprensión de la humanidad, la justicia y la redención. Nos llama a reconocer nuestras propias luchas, a buscar el perdón y la misericordia, y a vivir con la esperanza de que, incluso en medio del pecado, siempre hay un camino hacia la restauración y la paz. Gracias por acompañarnos en este viaje a través de la historia de Caín. Este relato no solo nos desafía a reflexionar sobre las acciones y sus consecuencias, sino que también nos ofrece una perspectiva sobre la gracia y la posibilidad de redención que siempre está disponible para aquellos que buscan a Dios sinceramente. Como dice en Salmos 86:5, porque tú, Señor, eres bueno y perdonador, y grande en misericordia para todos los que te invocan. Si te ha gustado este video, no olvides darle like, compartirlo y suscribirte para más contenido sobre temas bíblicos y teológicos. Tu apoyo es fundamental para seguir compartiendo estas historias y reflexiones que nos ayudan a crecer en nuestra fe.
Recuerda que cada interacción cuenta y puede ayudar a que otros también encuentren inspiración y conocimiento a través de la palabra de Dios. Hasta la próxima. Que la paz y la gracia de Dios te acompañen en tu camino.